Paco, Santiago, que son los que me han liado para estar hoy aquí, y yo tan feliz de estar con vosotros, así que para mí es un placer. Me voy a levantar porque yo necesito moverme. Mando. Bueno, la presentación al final la vais a ver regular, sobre todo los que estáis en el sol, entonces la voy a entregar y la pueden distribuir, con lo cual no os preocupéis, me sirve casi un poco de índice. Cuando me plantearon el tema pensé, yo esto no lo sé, no lo voy a contar, porque ¿quién se pone a hablar de los aranceles de Trump en este momento? Que no sé si esta mañana ha cambiado algo de lo que decía en el día de ayer, ¿no? Es una locura. Pero sí podemos hablar de algunas cosas. El impacto de los aranceles en las exportaciones españolas, los cambios geoestratégicos generados. Voy a hacer foco en geoestrategia en Latinoamérica, porque en Latinoamérica mi opinión personal es que va a ser muy importante y es el campo de batalla en el que Estados Unidos y China van a pelear por controlar esa zona, y hay muchas cosas detrás de eso y me gustaría contarlas. Soy de la carga aérea, perdón, os voy a contar un pelín del mercado de la carga aérea y del impacto de los aranceles en la logística aérea, que en gran parte es trasladable a otros modos. Y por último voy a hablar de la oportunidad de Madrid, una oportunidad que se ha generado en los últimos años. El impacto de los aranceles en las exportaciones españolas. Se dice que en este ámbito en el que estamos, de que si son un 10, que si son un 20, que si son más, lo que sí ya se ha analizado es que un impacto de un 10 puede hacer caer las exportaciones entre un 4.2 y un 7.7. Si subimos al 20%, la caída sería de entre el 10 y el 18 aproximadamente. Estamos hablando de cosas realmente. Incertidumbre y reestructuración. Al final, ¿qué es lo que está provocando la crisis? Pues una gran incertidumbre, nadie sabe a qué atenerse, los barcos están listos para salir hacia Estados Unidos y al final le dan la orden de no salir porque ha vuelto a salir con no sé qué arancel y se tiene que dar la vuelta. Los aviones cargueros que volaban a China han caído estrepitosamente y ahora se están o parados o desplazando a otras regiones. Una incertidumbre muy importante que al final en las empresas lo que provoca la necesidad de reestructuraciones. Tengo que revisar los flujos, tengo que revisar los mercados y seguramente buscar nuevos mercados o proveedores. Impacto en el PIB español. El Banco de España, que no se quiere mojar mucho, dice que entre 1 y 3 décimas. Otros apuntan en concreto a un 0,21. Para un mercado, el mercado, como sabéis, de España con Estados Unidos es pequeño en global, un 5% aproximadamente, el impacto es relativamente importante. El problema no es ese, el problema es que si China a su vez pone aranceles, si Europa pone aranceles cruzados, etcétera, etcétera, entonces el problema ya se convierte en algo mucho más serio. Aumentos de costes, claro, este es el problema que generan los aranceles. Unos aranceles al final a la importación lo que están es penalizando y provocando un incremento de costes que o los absorbes o los paga el cliente o lo absorbe parcialmente la empresa, pero este es un problema. Ponía ahí el ejemplo que ya tenemos en España desde hace unos años con las exportaciones de la aceituna negra, que ya lleva años padeciendo un 31% de arancel, que inicialmente era un 35%. Bueno, pues ha caído las exportaciones a la mitad. Esta es la referencia de un producto y lo que puede ocasionar este tipo de medidas. Un poco rápidamente, ¿qué sectores son más afectados? Sectores españoles. El primero, la maquinaria y equipos, que es lo que más exporta a Estados Unidos con diferencia,
La estimación es que un 20% de aranceles caería a las exportaciones un 22%, que realmente es una cifra importante. El agroalimentario, supongo que aquí hay también relacionados con el agroalimentario, aceite de oliva. Bueno, pues las ventas en el primer trimestre de este año han caído un 25%, las ventas en Estados Unidos. Es decir, estas cosas ya están pasando. Jamón serrano sufre un arancel del 20%, con unas pérdidas estimadas de 9 millones de euros. Las conservas de aceitunas, 25%. Realmente el sector agroalimentario es claramente uno de los afectados. Químicos y farmacéuticos. La industria farmacéutica es muy importante en España, que esto la gente no lo suele saber, es la segunda en exportación y queda por lo tanto penalizada, y es una industria de alto valor añadido. Un arancel de 20% podría disminuir un 13% las exportaciones. La automoción, no es que se exporten vehículos, pero se exportan material de repuesto de automoción, y esto sí se exporta bastante. Claro, si se imponen aranceles, ¿qué es lo que pasa? Es que en Estados Unidos, pues al final el consumidor o lo paga más caro o no se venderán los coches, o estos son los problemas que genera todo esto. Aceros y aluminios, que es una fijación de Trump, tenían un 25% y ahora hace poco, si sabéis, ha amenazado con otro 25%. Hay siderúrgicas españolas muy penalizadas por esto. Lo curioso es que mucho de ese producto va a Estados Unidos y necesitan para producir productos manufacturados. Entonces, al final, lo que genera es un problema en Estados Unidos. Manufacturas de consumo y de bienes duraderos también se pueden ver perjudicadas por esto, se verían inevitablemente con un 20%. Esto en el PIB ya lo he dicho, y obviamente al final afecta al crecimiento económico. No tiene solución lo de la... ¿Qué estrategias pueden seguir las empresas ante esta situación de los aranceles? Las que uno se puede imaginar. Pues o ajustas precios o haces una estrategia comercial diferencial en la que buscas economías de escala, asumes parte del coste. Reestructuración de las cadenas de suministros, claro, esto es lo obvio. Trasladar parte de la producción a un país que no esté penalizado, pero esto las empresas son reacias a hacerlo ahora mismo, las grandes empresas, porque no saben si ese país mañana va a ser objeto de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Entonces nadie está haciendo realmente nada. Y por último, la selección de Incoterm. Los Incoterm, ahí hay un margen para elegir en operaciones internacionales quien asume la carga financiera, entonces pasarlo al destino. Y por supuesto la diversificación a nuevos mercados. Os he puesto esta imagen, que es curiosa, porque son cómo estaban los aranceles en el año 2016. Ahora hablamos de Trump, pero esto es cómo estaban los aranceles en el 2016. Y si os fijáis, Estados Unidos tenía de media, estos son datos del Banco Mundial, tenía de media 1.6 en el 2016, la Unión Europea 1.6, se estaban igualados, España 4%, México 4.4%, Argentina 7.5%, Brasil 8% y China 3,5%, que contrasta con el 1,6% de Estados Unidos o en general de la Unión Europea. India un 6,3% y Rusia un 3,5%. Es curiosa esta imagen porque rompe un poco la idea que uno tenía sobre esto. Vale, y sobre un fondo del señor Trump, ahora llega la pregunta: ¿qué va a pasar con los aranceles? ¿Qué va a pasar con los aranceles? Sabéis que hay unas ventanas que se han ampliado, unas a julio, otras a agosto, con China y con Europa, bueno, el resto del mundo. Entonces nadie lo sabe, realmente nadie lo sabe. Yo, puestos a escuchar a gente que puede tener opiniones fundadas sobre esto, me fío más de los norteamericanos, porque los norteamericanos ven esto con una visión un poco diferente a la nuestra, porque ellos están viendo
el producto de los aranceles sobre su economía, que es muy dañino, es inflacionista. Los aranceles claramente son inflacionistas. Entonces, sabéis que hay organismos económicos en Estados Unidos que están diciendo esto es un disparate, esto no puede seguir así. Entonces yo lo que veo en Estados Unidos es un cierto consenso en que en un plazo, que no se sabe cuál es, digamos los próximos meses, la historia podría, y aquí me puedo equivocar, y se pueden equivocar ellos, y por lo tanto yo al decirlo, podría quedar en unos aranceles aproximadamente de un 50% para China, que de ahí no cree nadie que baje, y de un 10% para el resto del mundo. Sabéis que Trump es un negociador, entonces hay mucha gente que piensa, ha puesto el nivel muy alto para luego acabar bajando, y a todos nos parece muy bien un 10%, que es una barbaridad. Bueno, puede pasar esto, pero seguramente para productos singulares habrá aranceles diferenciados. Esto es un poco el consenso de por dónde va en este momento la visión de cómo pueden evolucionar los aranceles. Vale. Los cambios geoestratégicos por los nuevos aranceles. El primero, evidente, reconfiguración de las cadenas de suministro, y ahí entran todos los anglicismos del nearshoring, acercar la producción a los mercados finales, el reshoring o onshoring, acercártelo a tu propio centro de producción, o el friendshoring, que es buscar países, digamos, traduciéndolo, amables, políticamente, jurídicamente, etcétera. Este es el caso que estaba yo hace no mucho de Costa Rica. Costa Rica es un friendshoring para Estados Unidos, y de hecho hay muchísima inversión de alta tecnología norteamericana en Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto estratégico o geoestratégico de todo esto? Pues al final lo que va a llevar es a la regionalización de las economías. Bloque Asia, bloque Estados Unidos, claro, bloque Europa, bloque Latinoamérica. Es muy posible que la globalización que nosotros conocemos quede alterada en un proceso de regionalización. Más efectos geoestratégicos: aumento de costes, ya creo que lo he dicho antes, y presión sobre los márgenes. Esto al final, ¿quién se va a comer esto? ¿Se lo va a comer el consumidor? ¿Se lo va a comer la empresa importadora? ¿Se lo va a comer la empresa exportadora desde aquí? Este es algo que en cada caso habrá que decidir. Pero lo que es obvio de todo esto es que genera procesos inflacionarios. Se está hablando de que puede subir hasta 2,5 puntos la inflación en Estados Unidos. Como realmente implanten todas estas medidas, esto les va a hacer mucho daño. Por eso que a medio plazo hay una visión optimista de todo esto. Guerras comerciales y tensiones geopolíticas. Estados Unidos, China, es el ejemplo de la guerra comercial absolutamente abierta y con implicaciones geoestratégicas de todo tipo. Ya hay conflictos diplomáticos en las relaciones internacionales, etc. Y por fin, desaceleración del comercio global. Esto inevitablemente puede llevar, si no se consigue, digamos, domesticar, a una desaceleración del comercio que finalmente afecte al crecimiento económico global. Entonces la pregunta es: ¿estamos ante el fin de la globalización, tal como la hemos entendido todos los que estamos aquí desde hace muchos años? ¿Van a hacer un nuevo modelo de globalización diferente al que conocemos? Para contestar a esto, os he puesto aquí una gráfica, insisto que la presentación la vais a tener, en la cual relaciona en calendario, desde finales del siglo XIX, el crecimiento del PIB con las exportaciones globales. Y esta curva es una curva que, si uno la ve, es muy interesante, porque aquí ves tres olas de globalización, que son las que están marcadas, esta menos, pero la segunda que ahora comento y la tercera con una pendiente muy acusada,
de crecimiento económico. Y entre medios, ¿qué es lo que ha habido? Después de la primera ola, que acabó más o menos en 1910, pues llegaron las dos guerras mundiales. Entonces hubo un proceso de desglobalización porque se hundió todo. Pasa esa época y empieza la segunda ola, que crece mucho y muy rápido. Pero ahí aparecen dos crisis del petróleo, la de 1973 y la del 79, que ya empiezan a hacer daño. Durante ese periodo se produce otro fenómeno muy interesante, más o menos desde 1970 hasta 2010, cifras aproximadas, que es cuando se hace el gran traslado de centros de producción de las multinacionales básicamente hacia Asia. También hacia Latinoamérica, pero básicamente hacia Asia. Se produce en ese periodo que, como veis, es la curva de crecimiento más importante. Y llega, entre interrogantes, estamos en el final de la tercera ola, la hemos pasado, crisis financiera del 2008, ¿verdad? Y la crisis de la pandemia. Se nos juntó una cosa detrás de otro. En ese periodo llegó al tope el proceso de expansión de las cadenas logísticas. Ya las empresas han quedado fijas, establecidas con las áreas de producción donde habían decidido, y entramos en una nueva era. ¿Cómo va a ser esa nueva globalización o esa cuarta ola de la globalización? Pues no lo sabemos. La respuesta es no lo sabemos. Pero sí podemos pensar que algo que va a tener un enorme impacto en esto va a ser el comercio de servicios impulsados por la innovación, todo lo que significa 5G, inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera. Eso va a tener mucho peso en esta cuarta ola que van a hacer o que están haciendo y todavía no somos capaces de verlo. Bueno, ahora no están haciendo porque estamos realmente en la crisis. Entonces me parece interesante esta imagen para ver un poco la evolución. Bueno, os decía al principio que a mí me interesa mucho fijar la atención en geoestrategia en Latinoamérica, porque es el punto en el que se está dirimiendo una de las batallas más importantes, la batalla entre Estados Unidos y China. Una de las grandes batallas es en Latinoamérica. Y está ganando China, por cierto. ¿Cuál es la estrategia a largo plazo de China en el mercado latinoamericano? Pues tiene cuatro hitos o fases. Adquisición de recursos naturales, que los necesita y que Latinoamérica tiene muchos. La segunda es obtención de proyectos de construcción. Está haciendo proyectos de construcción por toda Latinoamérica. Por cierto, me fijo en Latinoamérica porque creo que es más interesante para nosotros. En África pasa exactamente igual. La expansión de los mercados para las marcas chinas, por supuesto, y la exportación de servicios digitales. Este es un tema que se suele olvidar, pero los chinos no se olvidan. Es muy importante para ellos ganar la baza de los servicios digitales. ¿Esto a qué responde? A unas prioridades que China tiene internamente, que son el crecimiento industrial, la influencia geoestratégica y la autosuficiencia. Esas son las bases pactadas y decididas por China. Y en la fase más reciente, ¿en qué están centrados? En la tecnología, muy relacionada a la tecnología y la inversión directa que están haciendo con minerales críticos esenciales para los dichosos procesadores, móviles, etcétera, litio, cobalto, tierras raras. Infraestructuras marítimas. En infraestructuras marítimas es que está barriendo. O sea, está presente en, yo creo, ¿cuántos eran? Que lo he apuntado, 40 puertos, pero ya hay puertos como el último de Perú, el de Chancay, que se ha quedado con él directamente entero. O sea, el posicionamiento, pensando en los flujos marítimos intercontinentales que está haciendo China en Latinoamérica, es muy, muy, muy importante.
Otra influencia es a través del comercio y de los préstamos. Hay un banco controlado por los chinos, que es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que realmente es una alternativa al Banco Mundial, o si queréis al FMI. O sea, se está convirtiendo en una alternativa. Antes no había más que estos. Ahora estos países pueden acudir al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, controlado completamente por China, para conseguir préstamos para infraestructuras, en muchos casos garantizados con petróleo, con activos en forma de petróleo, etcétera. Y esa influencia económica es muy importante. Y de repente un día Estados Unidos dice: ¿qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué está pasando? Que los chinos se han metido hasta la cocina y nosotros no estamos haciendo nada. Y el primero que se da cuenta es Trump, no ahora, en el mandato anterior. Y entonces empieza a decir: no, ojo, que Latinoamérica es muy crítica y hay que tener un posicionamiento fuerte en este sentido. Se dan cuenta que la influencia china pasan a considerarla como un riesgo, lo que está pasando en Latinoamérica. El canal de Panamá, lo habéis leído todos, que como es así, plantea: no, nos vamos a quedar con el canal de Panamá. Al final se ha hecho, como sabéis, de una manera un poco más por detrás, comprando la empresa china que daba gran parte de los puertos. Las inversiones en materiales críticos, infraestructura digital, proyectos portuarios, son un riesgo, considera Estados Unidos un riesgo. Y México, que están entrando los chinos de cabezas. A ver, México, todos hemos oído hablar como el patio trasero de Estados Unidos, que es muy despectivo y a mí no me gusta nada. Pero realmente es un foco. Todos habéis oído hablar de las famosas maquilas al otro lado de la frontera, donde producen a bajo precio para luego ingresarlas dentro de Estados Unidos. Ahí hay una franja que está dolarizada y es facilísimo. Pues ahí están los chinos. Y los chinos están diciendo que me vas a poner aranceles, me coloco al lado de la frontera en México. Me coloco yo al lado de la frontera en México con empresas y voy a seguir pasándotelo, como no tan desconojo. Es decir, hay una auténtica pelea en este momento entre estas dos grandes potencias. ¿Qué puede hacer? ¿Qué está haciendo Estados Unidos para contrarrestar esto que os estoy contando? Aranceles. Pues básicamente amenazar con aranceles. Oye, o te vienes a mi órbita o te pongo un 10% más de aranceles, que es el estilo de Trump. Y también los tratados. Sabéis que hay un tratado importante de libre comercio entre México, Estados Unidos, Canadá. Pues a México le está amenazando: retiro el tratado si no te pliegas, si no prohíbes a las empresas chinas que hagan determinados posicionamientos, como os contaba antes, al lado de la frontera. Y al final, ¿qué puede hacer Latinoamérica? ¿Qué debe hacer? Yo creo que debe hacer. Y parece que van por ahí las cosas. Pues a estas alturas, cuando piensa en China, dice: a ver, China me da facilidades para la financiación. No se mete en la política. De Latinoamérica. Y además me ayudan proyectos de inversión. Vale. ¿Qué hace Estados Unidos? Pues tiene una política regional complicada, muy focalizada, si lo pensáis, en dos temas: inmigración y drogas, que es lo que les preocupa a los norteamericanos. Entonces, o Estados Unidos cambia el chip y se da cuenta que tiene que hacer una política frente a China realmente basada en facilitar el desarrollo, el crecimiento, la inversión en estos países, o va a tener un problema y no va a ganar esta batalla. Lo curioso, con todo esto que os he contado y acabo aquí, es que América Latina no es un actor pasivo. O sea, por primera vez América Latina tiene la capacidad, porque tiene a dos potencias enfrentadas,
Y lo inteligente que ya están haciendo algunos, Milei, por ejemplo, en Argentina, es jugar a las dos bandas. Jugar a las dos bandas. China me da ciertas cosas, las voy a utilizar, y de Estados Unidos otras. No será fácil gestionar esto con Estados Unidos, pero es un poco donde está. El mercado de la carga aérea. El mercado de la carga aérea nos quería contar demasiado. Sí hay un dato que yo soy obsesivo con él, que es este que veis ahí arriba. La carga aérea transporta menos del 1% del comercio mundial. Menos. Y digo, pues vaya película que me estás contando de la carga aérea. Pero en valor económico es el 35% del total. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se transporta en los aviones, lógicamente, porque es un medio muy caro, es mercancía de alto valor añadido y de alto precio. Entonces, cuando uno lo piensa así, cambia uno la percepción de la carga aérea, porque es el 35%, insisto, en valor económico. Tengo ahí un dato de 21, 11.100 millones de toneladas en el marítimo y 61 millones de toneladas en el aéreo. Es como la hormiga y el elefante, ¿no? Pero no olvidéis de ese dato. Aquí están los productos que normalmente se utilizan por marítimo, y hay una pequeña parte que recurre al aéreo. ¿Dónde está concentrada la carga aérea? ¿Cuáles son los corredores importantes de carga aérea? Hay dos corredores importantes, que es Asia y Estados Unidos. Por cierto, de los 10 mayores aeropuertos del mundo, que mueven 30 millones de toneladas, 5 están en Asia, 5 están en Estados Unidos. Simétrico, completamente simétrico. El mercado interior de China son 4,5 millones de toneladas, el mercado interior de Asia-Pacífico de la región 8,27, el mercado interior de Estados Unidos es 8,11, y los grandes corredores es de Asia, que va por el otro lado, con Norteamérica 5,4, y el de Asia con Europa, que son también 5,4. Lo que nos falla a nosotros es el mercado interior, que por tamaño no es un mercado aéreo, ¿vale? Entonces, digamos, nosotros estamos en España, la carga nos pasa por arriba, porque va por Centro Europa, gran parte desde Inglaterra, Asia, norte de Europa, Estados Unidos. Los corredores están por ahí. Impacto de los aranceles en la logística. Claro, los aranceles al final lo que provocan es una reducción de los volúmenes de mercancía, pero en fin, esto lo podemos aplicar a cualquier medio. Si se disparan los aranceles, pues hay menos comercio y por lo tanto menos flujos. Y eso obliga a reconfigurar las rutas. Pues si hablábamos del nearshoring, el onshoring, etcétera, pues resulta que las rutas tradicionales, a lo mejor esas grandes rutas que os he contado, dentro de 10 años no son exactamente así, porque se generan hubs en zonas regionales, producto de todo esto que os estoy contando. Un mayor énfasis es necesario en la flexibilidad y agilidad, inversiones en tecnologías de tracking, de seguimiento, de análisis de datos, de optimización de rutas, etcétera. Presión sobre los costes operativos, pues volvemos a lo mismo, presión sobre las tarifas que puedes cobrar, la presión es que bajen los precios, porque si no esto no va a dar, tienes que contribuir a esta nueva situación con una bajada de precios. Y entonces el transportista dice, sí, pero es que hay menos volumen, ¿cómo voy a bajar los precios? Entonces ese es el círculo negativo en el que nos movemos. Pero es que además hay una complejidad que ahora comento de nuevas legislaciones aduaneras que generan problemas burocráticos adicionales. ¿Y cuáles son? Pues el impacto en el e-commerce, que el e-commerce es la gallina de los huevos de oro de la carga aérea,
que son los de lo que se llama de minimis. De minimis es mercancía de bajo valor aduanero. En Estados Unidos estaba en $800, que no tenía valor de aduanero y no declarabas. Y en Europa 150 euros. Como ves, es muy alta la de Estados Unidos. Pues todo esto se ha reventado en Estados Unidos. Ha amenazado, ha dicho Trump que hay que declararla toda y que además van a pagar un arancel, una tarifa plana de $100 por envío, lo cual es muchísimo. Europa está en la misma historia, porque el problema de todo esto es que si China no envía mercancía por estos temas de los aranceles a Estados Unidos, la Unión Europea está temiendo que nos inunde en Europa de mercancía china de bajo valor y haga daño a los productores españoles, europeos. Entonces ha cogido la misma senda que Estados Unidos y le dice: voy a revisar esos 150 euros, y está previsto, creo que es para el 27, creo, ponerle valor aduanero, o sea, que se declare en aduanas, y además ponerle valor. Bueno, y ahora os quería contar lo que nosotros llamamos la nueva oportunidad. Cuando habéis visto lo que os he contado de Latinoamérica y el posicionamiento que está ¿llevo demasiado tiempo? No, muy bien. Que el posicionamiento de Latinoamérica, os quiero contar qué es lo que está pasando en el aeropuerto de Madrid en los 2 últimos años, que está cambiando completamente el panorama de la carga aérea en España. Primero decir, hablando del aeropuerto de Madrid, esta es la curva desde junio del 17 a diciembre del 24. Si os fijáis, tiene una clara pendiente de crecimiento que obviamente cayó con el COVID, pero a finales del 24 hemos recuperado la curva, esa caída que hubo, que ha costado obviamente recuperarla, ya estamos otra vez en esa curva de crecimiento. Esos son datos desestacionalizados. Y es importante que sepáis que el aeropuerto de Madrid, la cuota que tiene sobre carga aérea internacional en toda la red de aeropuertos de AENA es el 67%. Casi el 70% de la carga internacional española por vía aérea se mueve por Madrid. Por lo tanto, la posición es de prevalencia absoluta. ¿Cuáles son las compañías aéreas que más carga mueven en Madrid? Estos son datos del año de cierre del año 24. La primera es Iberia, sí. La segunda es Air Europa, pero fijaros las siguientes. Qatar, que está a punto de coger Air Europa. La cuarta, Air China o Air China. Esto sí es un cambio. Air China es la cuarta compañía y Qatar es una compañía de Oriente Medio, y ahora hablaré de ellas. DHL, Emirates, Oriente Medio. Turkish Airlines, con mucho impacto sobre los tráficos con Asia. Silkway West Airlines, que no la conocéis ninguno, es una compañía carguera basada en Bakú, tráficos que vienen de Asia. Avianca, una compañía en Latinoamérica, y Korean Air, una compañía asiática. Este es el mapa de la carga. Pero si vemos los tráficos de Madrid con las distintas regiones, en el año 24, fijaros, con Asia-Pacífico, el más oscuro son las llegadas a Madrid y el más clarito salidas. En Asia-Pacífico, respecto al año 23, creció un 70% en un año. Y las llegadas y las salidas un 34%. Es que se ha movido mucho entre Madrid, está creciendo mucho entre Madrid y China. ¿Por qué? Porque están utilizando los aviones que vienen para aquí con el e-commerce para volver con carga. Ahí hay una oportunidad. Fijaros Sudamérica, que además está muy igualado, y eso está bien,
llegadas y salidas, 24-36%. Fijaros a qué ritmo de crecimiento estamos hablando, es que es una locura, todo esto es una locura. Fijaros Oriente Medio, 50% de crecimiento en un año. Son unas cifras espectaculares que están concentradas en dos zonas, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio. Y aquí paro para decir, Oriente Medio, como bien conocen Paco y Santiago, realmente esas que son unas estupendas compañías, lo que hacen es utilizar sus aeropuertos como tránsito entre Asia y Europa. Entonces están trayendo realmente mercancía de Asia. O sea que lo que veis, básicamente, de Oriente Medio se lo podéis sumar a Asia. Pero es que además, aquí veis a Europa con un crecimiento del 6%. Es que estos tráficos de Europa, de Madrid con Europa, realmente esa mercancía, gran parte de esa, de donde viene de Asia también, de donde viene de Asia, que llega al aeropuerto de, que llega al aeropuerto de Frankfurt o al aeropuerto de Londres y baja para Madrid. Entonces, el aeropuerto de Madrid, que siempre ha sido un aeropuerto muy importante con Latinoamérica, el gran cambio en 2 años ha sido Asia. Fijaros las 10 primeras rutas con Madrid. 5 aeropuertos latinoamericanos. Está Bogotá, está Lima, está México, está Buenos Aires y Sao Paulo, ¿vale? La primera, con gran diferencia, Doha, Oriente Medio, una de las que alimentan desde Asia, como os decía. Luego está Estambul, ¿y qué me queda? Me queda Leispis, que es un aeropuerto europeo puro carguero, pero es carga de integradores, DHL. Bueno, los tráficos de Asia, ¿cómo han crecido del año 22 al 24? Los tráficos con China se han multiplicado por 3,17. Los tráficos con Asia-Pacífico, 3,17, Asia-Pacífico por 3,27 y con Oriente Medio 2,23. Ese ha sido lo que ha pasado en los 2 últimos años, que es un crecimiento espectacular. No es casualidad que España es el país de Europa que más ha comprado plataformas chinas el año pasado. Digo nosotros, los que estamos aquí. Bueno, yo no lo hago, pero mis hijos sí. Con las famosas... antes era Alibaba, pero ya sabéis que ahora hay más. El país que más europeo que más compra de plataformas chinas. La carga transportada en vuelos directos desde China a Madrid alcanza el 61,14% del total de la región. Y esta es una estimación personal que yo he hecho, pero por esto que os he contado de tráficos que vienen de Oriente Medio, tráficos que vienen de Europa, mi estimación personal es que hay más de 200.000 toneladas que realmente vienen de Asia. Esta imagen es impensable. Tenemos, estos son datos del año 24. En el año 24 había 9 ciudades chinas, 9, con tráficos directos con Madrid. Esto hace Paco, ¿qué? 10 años, era impensable, impensable. Tráficos directos con 9 ciudades chinas, que ahí las veis, y de hecho hay 6 aerolíneas, todas chinas. Hay China, Hainan, China Eastern, Capital Airlines, Cathay, que es más conocida, y Sichuan, no las conocéis, bueno, quizá Cathay y Air China. Pues están volando y metiendo aeronaves cargueras. ¿Cuántas están metiendo? Pues yo calculo que semanalmente están metiendo 50 aeronaves de carga en el aeropuerto de Madrid. Una barbaridad. Insisto, esto no pasaba hace 4 años. Pero vamos a ver el otro lado de la historia. Los tráficos de Madrid con LATAM. Madrid tiene una posición de dominio en los tráficos de carga aérea con LATAM. El 27,2% de la carga que se mueve entre Europa y Latinoamérica pasa por Madrid. Es con gran diferencia el principal punto
Estos son los 6 grandes aeropuertos en Latinoamérica que suman el 68% del total de la carga. Bogotá, y aquí veis en el mapa los 13 mayores: Bogotá, Lima, México, Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago de Chile, que recorren toda la espina de Latinoamérica. Bueno, pues con estas 2 imágenes que os he contado, pues entonces las juntamos. Y aquí la oportunidad es, que ya está pasando, es el desarrollo de rutas que conectan China con Latinoamérica pasando por Madrid. Teníamos el crecimiento de las rutas Madrid-China, históricamente Madrid-Latinoamérica, y lo que se están dando cuenta los chinos es que una manera muy buena y bastante barata de meter su mercancía en Latinoamérica es enviándola por Madrid. Ya existen rutas para pasajeros, de hecho yo lo he usado, desde Pekín pasando por Madrid a Sao Paulo, una ruta directa de Air China, que hace escala en Madrid, el mismo avión, y continúa hacia Sao Paulo. Pero es que hay muchos acuerdos de código compartido que están haciendo Air Europa e Iberia con compañías asiáticas para que desde España tengas acceso a toda la red interior de China a través de esas compañías, y en el otro sentido los chinos tengan acceso a toda la red de distribución que tienen entre Iberia y Europa en Latinoamérica. Una cosa significativa que ha pasado en el 2024 en Madrid es que los fletes aéreos, estamos hablando del 25, los fletes aéreos cayeron, como veis, porque estaban muy inflados, han caído en todos los mercados, en todas las regiones, además significativamente. Estaban hinchados desde el año prepandemia, estaban un 40% por encima y se han ido aproximando. Por eso está esta bajada, salvo los tráficos con Oriente Medio. Y una cosa fundamental que tenemos en Madrid para la carga aérea, muy importante, es, sabéis, bueno, os cuento, que un aumento del 10% en la conectividad aérea de un aeropuerto aumenta el 0,5% el PIB de la región país. Hay una relación directa entre tener más conexiones de tu aeropuerto a nivel internacional con aumento del PIB. ¿Por qué? Porque sale mercancía, porque se generan negocios con los destinos, etc. Por eso es tan importante la conectividad. En el año 24, Madrid era el 6º aeropuerto en conectividad directa, que es la básica, pero la conectividad hub, que es la que mide el posicionamiento hub del aeropuerto, en los 20 aeropuertos a nivel mundial, Madrid está en el puesto 15. Es una posición súper destacada a nivel mundial. Quiero decir, está por delante de, qué sé yo, de Tokio, de Singapur. Es uno de los grandes aeropuertos en conectividad, y esto es un activo que para los que vivimos en el transporte de mercancía te da la vida, porque debajo de esas bodegas en las que van los pasajeros estás metiendo carga a una multitud de destinos por todo el mundo. Estos son las regiones globales y estos son los aeropuertos en Europa que dominan. Tráficos intraeuropeos es Ámsterdam, Norteamérica es Heathrow, van por arriba, Latinoamérica es Madrid, Asia-Pacífico es Almaty, que no lo conocéis ninguno, que es República Soviética, en Oriente Medio es Estambul y en África es el aeropuerto de París, Charles de Gaulle. La conexión directa con Latinoamérica y Caribe. Madrid es el primero a enorme distancia de París, Lisboa, Ámsterdam, Heathrow. Esa posición, conexiones es espectacular. Bueno, con todo esto, lo que se plantea es que tenemos la oportunidad de tener en nuestro país un nodo logístico global. Necesitamos un nodo logístico global
que incluya no solo el aeropuerto, que ya tenemos el aeropuerto de Madrid con los activos que os he contado, sino que esté conectado con los puertos españoles, que esté conectado con distribución de superficie, con áreas como la que estamos, para poder alimentar mercancía hacia esos destinos. Hay muchas cosas detrás, está la ruta de la seda, están los corredores industriales y logísticos que está promoviendo la Unión Europea. Hay muchos activos que están encima de la mesa y la idea es posicionar Madrid, como os digo, como un nodo logístico global. Y al final, la oportunidad que os quería señalar, y viene al hilo de todas las reflexiones sobre los aranceles, etcétera, es, ojo, y mirar este posicionamiento de Madrid, es decir, España, entre Asia y Latinoamérica, que es lo mismo que decir entre Latinoamérica y Asia. Esta es la oportunidad que yo sugiero que tengáis en consideración y la que quería contaros. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. La verdad es que a mí personalmente me ha gustado mucho, ha sido muy esclarecedor. Y ahora, pues, turno de ruegos y preguntas. Os animo a participar. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Lo primero, agradecerle la exposición que ha hecho, que ha sido bastante completa. Mi pregunta va dirigida un poquito a lo que decía al final. Hablábamos de lo que supone Madrid como hub y lo que está creciendo, y hablamos de empresas como Europa e Iberia, ¿no? Entonces, hace poquito se frustró lo que era la fusión entre estas dos empresas, que habría significado darle un espaldarazo al aeropuerto de Madrid como hub en un tiempo más corto y con una mayor proyección. Iberia estaba dispuesta a renunciar a mucho para que esa fusión se llevara a cabo, porque es cierto lo que comentaba del monopolio con las rutas, pero finalmente no se autorizó desde Europa, cuando otras compañías europeas en una posición parecida sí que se autorizó. Entonces, un poquito preguntar cuál es el verdadero motivo de que desde Europa se frustrara esa fusión cuando con anterioridad sí que se había aprobado. Gracias. Esa es una pregunta muy interesante. Yo no te puedo contestar con conocimiento pleno de causa de qué ha pasado. Sí puedo apuntar una cosa. Los lobbies en Europa funcionan muy bien. Y sí sabemos que en Europa hay tres grupos importantes: Lufthansa, KLM con Air France y el grupo IAG. Iberia, el grupo IAG. Bueno, pues los otros dos grupos han hecho mucho lobby para que no se autorizara esa operación. No sé si ha sido el final el resultado de esos lobbies, pero desde luego lo han hecho. Y se ha perdido una oportunidad que yo creo que es muy importante. Pero fíjate que las oportunidades siguen estando ahí. ¿Sabéis cuál es la siguiente gran oportunidad que tenemos aquí? La TAP, la compañía aérea portuguesa, sí que la quieren privatizar y que ya está IAG, Air France, KLM, Lufthansa peleando por ella. Si nosotros, o sea, si Iberia, grupo IAG, que no nos olvidemos que es una compañía inglesa, IAG es una compañía inglesa, si se hiciera realmente con TAP, fijaros la potencia que tendríamos, porque Lisboa tiene muchísimas conexiones, por ejemplo con África, que nosotros no tenemos, y muchos destinos en Brasil y en otras zonas. Entonces eso sería fantástico, esa posibilidad. No sé lo que va a pasar, pero este es el mapa europeo. Ya quedan tres grupos y ahora lo que están peleando entre ellos por ver quién es el primero realmente en esta historia. No sé si tenéis más preguntas.
Javier, muy buenos días y gracias porque sin duda a la altura de las expectativas o más de escucharte. Vamos a ver, en mi empresa, con el tema de la exportación, que como sabes es a lo que nos dedicamos, por exportación e importación, sí que es cierto que hemos notado quizás en estas últimas etapas, desde que ha llegado Trump, el refuerzo de la gente de las empresas con Europa, sin ningún lugar a dudas. En Oriente Medio seguimos vendiendo con una cierta normalidad. Latinoamérica, por supuesto, pero me ha parecido escuchar que hablabas antes de África como un mercado, más o menos, que lo pasabas así de puntillas, pero también como una oportunidad, me ha parecido entenderte como Latam. Es verdad que nosotros en África tenemos mucho movimiento. ¿Cómo lo ves el mercado de África? Pues esa es una oportunidad. O sea, si piensas nuestra ubicación geoestratégica en Europa, estamos en el sur de Europa. O sea, el centro económico de Europa, que es donde está el PIB europeo, que es donde están las grandes producciones, nos queda muy lejos, ahí arriba. Y por eso ahí están los grandes aeropuertos, Frankfurt, Schiphol, Ámsterdam, están todos en esa zona. Entonces, África, que como os decía, quien tiene mayores conexiones es París, también por la época colonial y esas tradiciones. Para mí la oportunidad es TAP, precisamente. O sea, si IAG se hiciera con TAP, eso que os he contado, Asia, Latinoamérica, le añadiría el vector de África, y entonces sería un paso fantástico para convertir a nuestro país en un hub realmente potente, porque ya estás cogiendo 3 grandes zonas, ¿no? Y en África, que China está apostando fortísimo por ello, y que Estados Unidos ni está ni se le espera, o Europa coge un cierto protagonismo, o es muy posible que se desarrolle vía los chinos. Bueno, lo que tienes que tener es la posibilidad de llegar allí desde tus propios aeropuertos, no tener que desplazarse a otra zona. Entonces yo creo que la oportunidad va ligada a la operación que justo contaba de TAP. ¿Más preguntas? El problema que tengo es que como no hagáis preguntas empiezo a contar más cosas. O sea, es que estoy pensando y se me estaban ocurriendo otras cosas mientras hablaba. Bueno, yo lo que... Si no hay más preguntas... Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gonzalo, de México. ¡Hombre! Y nada, me encantó tu presentación. En fin, a ver, mi área es más en el tema turismo. No he estado despegado del área de negocios internacionales, ¿no? Y me ha llamado la atención amigos empresarios que tienen muchísima incertidumbre por lo que está sucediendo con relación con Estados Unidos. Incluso hace 15 días el tribunal le quitó ya el tema de Trump del 25% de los aranceles a México, y aún así el mercado se está moviendo y están volteando a ver más para acá y están queriendo ver el know-how, hacer un hub con España, pero no ven el cómo. No sé si hay algún plan estratégico entre España, México, que para yo también, porque tengo esas relaciones interinstitucionales y con empresarios, para poder empezar a fortalecer estas relaciones, ya que México pues es una gran plataforma para toda Latinoamérica. Sí. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo soy vicepresidente de Foro Más Cargo, que es una comunidad de carga aérea que por lo que pelea es por el posicionamiento del aeropuerto a nivel global. Entonces, por contestarte a tu pregunta, tenemos un acuerdo estratégico con ALACAT, que es la Federación de Asociaciones de Carga de toda Latinoamérica, que engloba un montón de países. Uno de los más destacados es México, y que de hecho nos hemos traído el congreso de ALACAT a Madrid, que va a ser el día 11, 12 y 13, se va a hacer en Madrid, porque tenemos una apuesta estratégica con ellos para pelear por este tema del hub. Entonces, ¿cómo estamos peleando? Pues trabajando mucho con las compañías aéreas,
no solo las españolas, sino LATAM, que es una fantástica compañía. Esto la gente no lo sabe. LATAM tiene más aviones que Lufthansa. Ha ido comprando compañías en Latinoamérica y tiene más aviones que Lufthansa, es una fantástica compañía aérea. Bueno, LATAM, Avianca y otras, para realmente favorecer esos flujos que solo pueden venir por parte de la oferta y la demanda. Es decir, tiene que haber más oferta aérea, que ya es muy importante, pero queremos que siga creciendo, y luego tiene que haber demanda, tiene que haber productos que mover en los dos destinos. Entonces, por eso estamos trabajando con los agentes aduanales de toda Latinoamérica, y insisto que México tiene un papel muy destacado. Y nada, en 10 días estamos reunidos con todos ellos. Es nuestra apuesta estratégica. Nuestra apuesta estratégica siempre ha sido Latinoamérica, pero ahora ya con ese foco que os he querido contar de Asia. Bueno, si no tenéis más. Sí. Pues, si no hay más preguntas, una pregunta más. Pues nada, primero darte las gracias, creo que ha sido muy interesante. De verdad también dar las gracias a Banco Sabadell y también al Ayuntamiento. Creo que el desayuno como el de hoy pues pone en valor a DECA, pone en valor a las empresas de EVA, repito, Ensis Legal, Derux, Coproima, Sepronor, Delosby, Tecon, Albacoy y Resulti, empresas referentes que con su contribución han hecho posible este desayuno, ¿vale? Os recuerdo, tenemos el ciclo de desayunos, esta es la 4ª edición y son 3 desayunos. La agenda el 1 de julio trataremos con José Antonio Gámez, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, temas de inteligencia artificial en el ámbito empresarial. Y luego el 23 de septiembre, con Vanessa Serrano, temas de sostenibilidad en la PYME y herramientas de financiación, ¿vale? Agendároslo, porque seguro que es igual de interesante que hoy. Os animo, pues, aprovechando que todavía nos permite la temperatura y el sol, pues, lo que permita vuestra agenda, pues, tomaros un café y hacer un poquito de, pues, conocernos y que nos conozcamos, que también es un poquito la esencia de la conversación, de verdad. Javier, muchísimas gracias. Creo que a todos nos ha resultado muy interesante. Es todo muy macro, muy global, pero tenemos que aterrizarlo a nuestro día a día en las empresas. Y gracias otra vez, gracias a Altair por la contribución a traer un ponente tan potente como tú. Y pues nada, gracias y pasen un buen día.